Mateo 25, capítulo 25, versículo del 1 al 13 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extras con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: vayan más bien a los que venden y compren. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: le aseguro que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Todos conocemos esta parábola, ¿no? Y la referencia que hay en esta parábola, que hace referencia a la venida de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Y es una parábola que como que nos inspira, ¿no? Que nos insta a reflexionar nuestra vida como cristianos. Es una advertencia también para los cristianos y una promesa para los que esperan la venida del Señor, que somos nosotros, ¿no? Estas 10 vírgenes, dice que de las 5 eran sensatas y de las 5 eran imprudentes, ¿no? Hay un dato curioso que yo le quiero mencionar. Esta parábola fue narrada por Jesús, ¿no? Y él usó el número 10, y no es casualidad, ¿no? El número 10 significa orden divino en la Biblia. Por si usted no sabía, le digo. Y la plenitud de Dios. O casualidad que Jesús en varias parábolas usa el número 10, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, si vamos más para allá, ¿no? Recuerdan los 10 mandamientos, recuerdan las 10 plagas. Bueno, Jesús nos está queriendo decir algo, ¿no? Con estas 10 vírgenes. Resulta ser que dice que 5 de ellas eran sensatas y las otras 5 prudentes, ¿no? Es un escenario donde están las vírgenes esperando al novio. Las vírgenes serían la iglesia de Dios, ¿no? Que somos nosotros, su iglesia, su pueblo. Y el novio, ¿quién es? Jesucristo. Entonces está su pueblo esperando a Jesucristo y hay 5 que tienen aceite, dice, de reserva. Y otras 5 que no. Estas 5 que tienen aceite de reserva hacen referencia, ¿no?, a los cristianos que tienen una vida asidua en el Señor, guiada por el Espíritu Santo, esperando de Dios, ¿no?, de recibir siempre una fe activa, una vida en santidad, porque dice la palabra de Dios, ¿no?, que sin santidad nadie verá al Señor. Y ellas llevaron consigo aceite, ¿no?, con sus lámparas llenas de aceite. Y el fuego siempre hace referencia al Espíritu Santo. Ellos llevaron aceite, ¿para qué? Para prender sus lámparas, ¿no? Y eso nosotros tenemos que ver en este tiempo. En este tiempo, esta palabra que Dios daba en aquel tiempo es para este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Ahora nosotros los cristianos debemos tener nuestra lámpara encendida, que no nos falte aceite, que no nos descuidemos, ¿no? Como estas 5 imprudentes, que no nos descuidemos, que no descuidemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es Jesucristo mismo, es Dios mismo, ¿no? Y es Él quien nos guía. Él es quien nos guía nuestro camino para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre. ¿Usted sabía eso o no? ¿Usted está guiado por el Espíritu Santo o no? Entonces nosotros debemos buscar
la presencia del Señor. Nosotros debemos sumergirnos en las aguas del Señor. Nosotros tenemos que estar preparados para esta venida, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados. Las 5 insensatas, estas no estaban preparados. Son los cristianos, porque habla de cristianos esto, porque dice que Dios viene por su iglesia, por su pueblo. Y hay cristianos, no pasa en esta iglesia, ¿no? Pero hay cristianos que están dormidos, que están con sus lámparas apagadas, que no tienen aceite en sus lámparas, que no tienen aceite de reserva, que en el día a día, el afán, la ansiedad, descuidan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va apagando, ¿no? Porque el Espíritu Santo es una persona, que nosotros tenemos que alimentar al Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo se alimenta? Con comida, no. Nosotros tenemos que cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque la única manera de conocer la voluntad del Padre y de conocer realmente quién es Jesucristo es tener una intimidad con el Espíritu Santo y ser guiado por su presencia. Es la única manera. No hay otra manera. Yo tengo que vivir lo que predico. No es solamente decir, yo soy cristiano o yo me congrego en tal iglesia. No basta con decir solo eso. Yo tengo que vivir lo que predico. Yo tengo que estar preparado como que ese día es hoy. Todos los días tengo que vivir así. Todos los días tengo que vivir así. Y decir, el día es hoy. Hoy va a venir Jesucristo. Yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y no me tiene que importar el qué dirán en mi trabajo, qué dirán en la escuela, qué dirán, no. Porque Jesús viene por su iglesia. Jesús viene a buscar personas que estén preparados, que sean fieles, que estén fervientes, con sus lámparas encendidas, que tengan suficiente aceite. Esas personas vienen a buscar al Señor. O si no, de lo contrario, no va a decir, no, qué lamentable, qué triste que va a decir. Jesús no va a decir, no, yo no te conozco a vos. Por eso dice la palabra de Dios, no, que por sus frutos, que por los frutos que nosotros producimos, Dios nos va a conocer. No por los dones que tengamos. Dios me puede usar en diferente manera a mí. Puedo hacer milagros extraordinarios, puedo resucitar muertos, levantar paralíticos, porque Dios usa a quien quiere. Pero ¿y los frutos? A ver debajo de la planta, a ver las hojas, ¿hay frutos o no hay frutos? Es fácil conocer a alguien por sus frutos. Los frutos que produce el Espíritu Santo: amor, paz, templanza, gozo, benignidad, paciencia. Esos son los frutos. Cómo yo me comporto en medio de las pruebas, cómo yo me comporto cuando no me ve mi líder, cuando no me ve el pastor. Pero Dios siempre está viendo. Por esos frutos Dios nos va a reconocer. Y nos va a decir, buen, fiel siervo. En lo poco, si en lo poco le somos fiel, Dios es más fiel todavía con nosotros. ¿Ustedes qué piensan? Tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados y ser santos, dice, porque Dios es santo. Un atributo de Dios es su santidad, y Dios, su santidad, no negocia con nadie. Santidad, ¿qué quiere decir? No quiere decir que vamos a andar por ahí todo vestido de blanco con aureola, ¿no? Santidad es apartarnos de las cosas del mundo, ser apartados para Dios, apartarnos verdaderamente para Él y no mezclarme en las cosas del mundo que a Dios no le agrada. Cuando el Espíritu Santo me está advirtiendo, el Espíritu Santo me advierte, yo no le hago caso y yo acallo la voz del Espíritu Santo. Yo tengo que hacer caso, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, más en estos tiempos que no sabemos cuál es verdad, qué es mentira. Nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento a través de su Espíritu Santo. Y tenemos que estar vigilando, porque esta parábola nos insta a vigilar, estar despiertos, estar preparados, dice. Porque uno no sabe cuándo va a venir Jesucristo. A lo mejor es hoy, a lo mejor es mañana.
A lo mejor es dentro de 100 años, pero nosotros tenemos que asegurar nuestra eternidad con Dios, hermano. Y eso es acá, vivos en la tierra, porque después de muertos ya nada podemos hacer. Mientras estamos vivos hay esperanza. Dios nos restaura, Dios nos perdona, porque nosotros las personas, hermanos, acordamos de los errores de los demás, ¿no? Somos rápidos para acusar, para señalar, pero Dios, una vez que nos perdonó, Él se olvidó. Nosotros tenemos que cultivar esa relación con Dios. Tenemos que tener esa intimidad con Dios. Porque si nosotros no tenemos intimidad con Dios, Dios no se puede comunicar con nosotros. Tenemos que buscarlos a través de la oración. Tenemos que examinar nuestra vida, ¿no? A través de esta parábola. Porque es para todo esta palabra, ¿no? La palabra de Dios dice que es viva y que algo produce en nosotros siempre. Por más que la escuchemos miles de veces, y esta parábola, no, yo ya sé, las 10 vírgenes, viene el Dios, viene Jesús. No, siempre hay algo que Dios nos enseña. Y estas parábolas son para este tiempo, las parábolas que Jesús Él enseñaba a sus discípulos, ¿no? Son para este tiempo que estamos viviendo nosotros. No sé si se dio cuenta, hermano. Y si no, pídale a Dios que avive al Espíritu Santo dentro de usted. Estamos viviendo en tiempos muy críticos, muy peligrosos para los cristianos. Usted tiene que estar ferviente, tiene que cultivar esa relación con el Señor. Tiene que buscar a Dios desesperadamente, como cuando se le pierde su celular. Yo le digo a los chicos, cuando se te pierde tu celular o algunas cosas, vos buscas desesperadamente, o la llave de la casa o la llave del auto. Con esa desesperación tenemos que buscar al Señor. Desesperadamente tenemos que buscar la presencia de Él. Tenemos que aprovechar, hermano, que estamos en el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es eso. Es donde nosotros nos preparamos para vivir una vida eterna con el Señor. Tenemos que saber aprovechar la gracia del Señor en nuestra vida y buscar de su gracia todos los días. La gracia de Dios se cultiva todos los días en nuestro diario vivir. Desde que yo me levanto, yo estoy diciendo, Señor, este tiempo es para vos. Yo decido, si entro a las 5 de la mañana a trabajar, bueno, levántese a las 3 de la mañana a buscar al Señor. Porque nosotros tenemos que buscar al Señor. Porque es imposible, si nosotros no tenemos una relación con Dios, es imposible que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Eso es imposible. Nosotros tenemos que conocer a Dios, no saber que hay un Dios nomás. Tenemos que conocerlo íntimamente. Así como usted conoce a su hijo, a su pareja, cuando hace una cara, cuando usted le dice algo, no le conoce, le dice, no, yo a este le estoy conociendo con maña y todo, dicen, ¿no? Nosotros tenemos que conocer a Dios así y saber que les gusta, saber que no les gusta y tratar de agradarlo a Él. Y tratar de agradarlo a Él. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda. Y esperar ansiosamente esa venida. No tener miedo. Anhelar, como dice en el Apocalipsis, ¿no? Que su pueblo tiene que clamar y decir, ven Señor Jesús, ven, ven. Que no tarde su venida y que venga. Ese tiene que ser el pueblo que adora verdaderamente al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vamos a estar una eternidad con Dios en adoración. Imagínense, hermanos, si nos cuesta ahora orar. Su palabra dice que eternamente lo vamos a adorar, porque vamos a estar en su presencia. Cultivemos, hermanos, esa relación con el Señor. Debemos tener una fe activa, una fe profunda con el Señor. La fe es vivir lo que yo predico. No es decir, yo tengo fe. Y después decir, no, capaz que sí, capaz que no, puede ser, dudando. No, yo tengo que tener la certeza de que si el Señor dijo, así es. Esa es la fe que tengo que tener en el Señor. Esa es la fe que yo tengo que cultivar. Primeramente en mí, luego en mis hijos, para que así se reproduzcan las generaciones venideras, ¿no? De nosotros depende. ¿Qué generación estamos criando, no?
¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Tenemos que vivir y cultivar esa relación personal con Dios. Porque la salvación es personal. Recibimos de gracia por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, ese gran sacrificio que a Él le costó muchísimo pasar todo lo que pasó, humillación, dolores, hasta la muerte. Nosotros tenemos que valorar eso y darle gracias a Dios que en su infinito amor y misericordia mandó a Jesús para que nosotros estemos hoy acá. Y no solo eso, para que vivamos eternamente. Porque con Jesucristo vamos a vivir eternamente, ¿no? ¿Sabían eso ustedes o no? Y si yo le pregunto si estamos preparados o no para la venida de Cristo, ¿usted qué me dice? Si Jesucristo viene hoy, ¿será que nos va a decir sí, nos va a llevar a todo acá? ¿O va a haber alguno que va a ir allá a la esquina a comprar aceite? Pará, me voy al kiosquero a ver si tiene aceite. Le va a decir a Jesús, espérame acá un ratito. Sí, te va a decir Jesús, ya te espero. ¿Qué pasaría si Jesús viene hoy, no? ¿Será que nos vamos todos con Él? ¿O quedamos algunos? ¿Qué piensa usted? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos personalmente, todos los días. ¿Y si Jesús viene hoy? ¿Me va a encontrar en lo que hacer y atareado, que no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de deleitarme en su presencia, en su palabra? No invertí en mi vida espiritual, porque me importó más esto, aquello. Lo primero es nuestra vida espiritual. Por eso dice el Señor, ¿no? Que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él va a añadir el resto, ¿no? Y Él es sabio. Él es sabio, por algo dijo eso, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué piensa usted? Buscarlo de mañana y tarde, como dice. Deleitarme en su presencia, meditar en su palabra, estudiar su palabra por medio de la oración. Si la Biblia es nuestro manual de vida para todos los cristianos. Si usted tiene alguna duda, va a la Biblia. En cualquier área de nuestras vidas. Es la Biblia la que tiene la respuesta para todo. Y la Biblia de principio a fin habla de la venida de Cristo, de lo que Él iba a hacer, de lo que Él hizo y de lo que Él va a hacer. De principio a fin, desde el Génesis al Apocalipsis, anuncia a Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Y si no, bueno, se está enterando. Por eso es bueno, ¿no? Tener nuestra Biblia, leer en el tiempo que tengamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde sea. Meditar en su palabra. Porque eso nos fortalece nuestra fe. En los momentos de prueba, de angustia, yo tengo una palabra, porque el Espíritu Santo trae a memoria esa palabra, ¿no? Y lo más importante es vivir una vida en santidad, como decíamos hoy, ¿no? Porque Dios es santo. Tenemos que ser apartados de este mundo. No mezclarme con la cosa del mundo. Porque todo en este mundo es pasajero. Todo va a pasar. Usted la casa que tiene no la va a llevar. El auto que tiene no lo va a llevar. Dios nos va a llevar así como estamos, con cuerpos glorificados, dice, a lo que nos quedamos. Y a los que murieron en Él va a resucitar. Por eso usted tiene que invertir, ¿no? Esta parábola nos hace reflexionar sobre nuestra vida cristiana en sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos esperando? Es como cuando usted va a recibir una visita en su casa. Usted prepara todo, ¿no? O tiene su casa así nomás, toda sucia, no lava los servicios, así nomás recibe a la gente. Es igual, con la diferencia que con Jesús no sabemos el día y la hora. Aún más tenemos que estar preparados. Y otra cosa, y no menos importante, también que habla de nuestra vida cristiana, es servir a los demás.
sirviendo a los demás, nosotros reflejamos el amor de Cristo, ¿no? Porque el amor de Cristo se resume en eso, en el servicio a los demás. Jesucristo fue siervo. Él vino así, vino a servir. Y eso espera que nosotros hagamos también. Que nosotros estemos dispuestos al servicio. Que tengamos un corazón dispuesto a servir, a ayudar a los demás. Buscar un lugar acá en la iglesia, si yo le dijera, en todas las áreas que se necesitan de servicio. Pero se necesita gente comprometida con el Señor. Que verdaderamente diga este año sí. No es que diga, no, un año nuevo iba a cambiar y nosotros estamos así igual, ¿no? Depende de nosotros, de la actitud que nosotros tengamos y de la decisión que nosotros tengamos, de la determinación que tengamos, ¿no? Y que diga sí, no, en este año verdaderamente, primero Dios y después todo lo demás. Más cuando vemos que el tiempo está cerca, ¿no? Si usted lee la Biblia, Ezequiel, Isaías, va a haber muchas promesas, muchas profecías que ya se cumplieron y otras poquitas, ¿no?, que falta por cumplirse. Pero son señales que el Señor nos está dando y que nos está avisando que su venida está pronto y que nos preparemos como estas vírgenes, ¿no? Que no sean solamente 5, sino que sea todo su pueblo que se vaya con Él. Que todo su pueblo Él venga y encuentre con aceite lleno, rebosando de aceite. No poquitito nomás que para apenas prender una llamita, no. Que rebose de aceite. Que aprovechemos, ¿no?, este tiempo de gracia que tenemos. Y buscar servir a Dios. ¿Qué tal si este año cambiamos nuestros planes, ¿no?, que teníamos, ¿no? Voy a buscar un trabajo nuevo, voy a buscar un ascenso nuevo. Y digamos, no, este año voy a servir a Dios. Lo otro está bien también, no está mal. No le digo que deje eso, deje su trabajo, todo, ¿no? Pero lo que realmente importa y nos hace reflexionar esta parábola es eso. Jesús es lo único importante. Que nosotros nacimos para adorar a Él. ¿Es el sentido de nuestra vida eso? Es Jesucristo. ¿Usted se puso a pensar alguna vez eso? El sentido de nuestra vida es Jesucristo. Y la respuesta a todos es Jesucristo. Y eso lo entendemos solamente por revelación. Una autorrevelación que nos hace el Señor a nosotros. Él se autorrevela a nuestras personas. Porque con la mente humana es imposible, ¿no?, de entender eso. Del por qué Dios hizo lo que hizo. Es imposible entender eso. Por eso Jesús nos dejó su palabra acá y nos dejó una guía de cómo vivir su palabra. ¿Por qué? Porque Él cumplió la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Él, el verbo hecho carne, dice la palabra de Dios. Si Jesús lo hizo siendo hombre y Él nos fortalece hasta el día de hoy, no es imposible para nosotros. ¿Usted qué piensa? Tenemos que aprovechar, hermano, que todavía estamos en el tiempo de gracia. Predicar con nuestra vida y también con nuestra palabra si es necesario. Pero nada predica mejor que nuestra vida. Los frutos que nosotros producimos. ¿Usted qué piensa? Debemos cultivarnos día a día. Porque cuando viene Jesucristo, ya no hay más tiempo de nada. Como le pasó a estas 5 vírgenes insensatas, ¿no? Se fueron a comprar aceite, volvieron y el novio no las conocía. Qué triste sería, ¿no?, que a muchos cristianos le pase eso. Y cuán sabio y misericordioso fue el Señor en dejarnos estas palabras, ¿no?, estas enseñanzas, para percibirnos de estos tiempos en que estamos viviendo. Porque después no vamos a tener cara para decirle a Dios, ah, no, yo no sabía.
Basta con solo leer la palabra de Él. Por eso los invito, hermanos, a reflexionar nuestra vida y hacer algunos ajustes, ¿no? Si hay que hacer ajustes. Y si no, a seguir para adelante. Y pelear la buena batalla de la fe, como dice la palabra de Dios, ¿no? Hasta que Él venga a buscarnos. Y anhelar que venga Jesucristo. Y pedir que venga Él. Porque ese es el sentido de nuestra vida. Ese es el sentido de nuestra fe. Eso es el por qué nosotros estamos acá. Porque nosotros esperamos ese acontecimiento. Hoy decía el pastor, ¿no? Él entregó su vida por nosotros, sin nosotros merecerlos. Pero Él va a volver como Rey de reyes y Señor de señores. Él va a volver, pero va a volver a juzgar a los que no lo aceptaron, a los que lo rechazaron, a los que vivieron un cristianismo light, condescendiente con el pecado, hoy sí, mañana no. Yo estoy acá en el medio. No, nosotros tenemos que ser fervientes, tenemos que arder por Jesucristo.